cefalocaudal. Cefalocaudal, ahí tenemos la cabecita, hasta la parte caudal, pues es una cavidad que se conoce como cavidad amniótica, donde se va a formar ahí un líquido. El líquido amniótico que sirve de nutrición al embrión, posteriormente al feto, hasta que aparezca la placenta que ya se encarga de la nutrición del embrión y del feto. Vemos entonces 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, cómo se va incurvando. En C, típico. Parte dorsal, pues tenemos acá, todo esto acá son las futuras vértebras. Luego tenemos acá ya en la cabecita prácticamente sobre la parte ventral. Típico en C. Y luego viene ya el embrión, se va erectando hasta terminar el periodo embrionario, que es en la 8ª semana, donde ya prácticamente está formado ya la mayoría de estructuras orgánicas, o sea, los órganos a través del sistema. Bien. Vamos a ver los aspectos destacados de la 4ª o 8ª semana. ¿Qué pasa en la 4ª semana? O sea, ya es embrión, 4ª o 8ª semana. Entonces, en la 4ª semana se va a cerrar generalmente el intestino primitivo, creando un vehículo de respiración, acá, que va a ser el futuro cordón umbilical. Luego, a este nivel, cuando el embrión es plano, hay 2 neuroporos, uno rostral o cefálico y uno caudal. Estos 2 deben cerrarse día 25 arriba, día 27 abajo, 4ª semana. De no cerrarse, va a generar los DCTN, defectos de cierre del tubo neural, entre los cuales tenemos la anencefalia, menoencefalia, muchos trastornos, sobre todo el sistema nervioso, porque acuérdense que el sistema nervioso aparece muy tempranamente, 3ª semana, la neurulación. Bien, el corazón comienza a latir. Todavía no es un corazón tetracavitario, simplemente es un corazón tubular. La circulación es flujo y reflujo. No hay que se va hacia los pulmones porque todavía no hay esa circulación. Es una circulación bastante sencilla, bastante primitiva, pero al fin y al cabo es una circulación. Mide, fíjense, 2,0 a 3,5 milímetros, apenitas, embrioncito, en 4 semanas. Acá lo tenemos. Es el corazón, la región cefálica, la región caudal. 4ª semana. 5ª semana. Aparecen las placolas cristalianas, futuro, globo ocular. También las placolas ópticas, oído y olfatoria. Y aparecen las vesículas secundarias. Y ustedes acá la cabecita ya están buscando prácticamente la parte ventral. ¿Cuáles son las vesículas cerebrales secundarias? Inicialmente hay 3 vesículas primarias: proencéfalo, mesencéfalo y romencéfalo. En esta semana ya aparecen 5. El pro se divide en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no se divide, y el romencéfalo lo hace metencéfalo y mielencéfalo. 5 vesículas cerebrales. Esas son las secundarias. Entonces le pregunto a ustedes en el examen, ¿cuándo aparecen las vesículas cerebrales secundarias? 5ª semana. 5ª semana. ¿Aparecen las yemas de los dedos? Los dedos superiores, ¿verdad? Miembros inferiores. Pero ya son yemas, todavía no son miembros, sino yemas. De ahí va a derivarse por todo lo que es miembro superior y miembro inferior. Ahí tenemos, esta es la fotografía y este es el esquema del embrión de 5 semanas, 5ª semana. Luego viene la 6ª semana. Acá sí hay una estructura muy importante. Las vesículas cerebrales comienzan a crecer, se distingue ya el cuello, la cabeza empieza a enderezarse. Primero estaba en C, ¿no? Entonces comienza a erectarse, a enderezarse. Y luego aparecen los rayos digitales en los miembros superiores, o sea, era un esbozo, ahora comienza ya a moverse los dedos y comienza a separarse esos dedos. Luego se forma la HU. ¿Qué es la HU? La hernia umbilical fisiológica.
esta hernia umbilical fisiológica es esta de acá, salen las asas intestinales fuera de la cavidad. ¿Por qué? Porque no encuentran una cavidad suficiente para ubicarse. ¿Y por qué no encuentran esa cavidad vacía para ubicarse? Porque el hígado, ustedes lo van a ver en las láminas, el hígado ocupa una extensa región de la cavidad abdominal. ¿Y por qué el hígado? Porque el hígado cumple una función hematopoyética. Si hay una circulación primitiva, tiene que haber células sanguíneas. ¿Quién produce las células sanguíneas? El hígado. Entonces no deja espacio, sale. Esto genera entonces la HU fisiológica. ¿Cuánto mide el embrión de 6 semanas? De 8 a 11 milímetros. 1 centímetro ya apenas. 1 centímetro. Ahí tienen ustedes la hernia umbilical fisiológica, sale por el cordón umbilical. Acá lo tenemos, están las asas intestinales, sale. Entonces, ecográficamente, cuando ustedes hacen la lectura de una ecografía y ven una tumoración en la parte abdominal a nivel del ombligo, quiere decir que tiene la hernia umbilical fisiológica. ¿En qué semana está? 6ª semana. Es típico en la radiografía o en la radiografía no, en la ecografía no. 7ª semana comienzan a aparecer ya estructuras como los corazones auriculares, acá está, miren la manita ya están separados los dedos, están en flexión. Lo que necesito todavía no tienen los rayos, todavía no hay la separación de los dedos del pie, ¿no? Los rayos digitales todavía están unidos. Y luego tenemos acá ya el oído externo, y hay párpado del ojo. Prácticamente ya hay un embrión en pleno proceso de cambio, hasta que llega la 8ª semana, donde termina el embrionario, concluye la etapa embrionaria, la cara adopta más o menos una apariencia humana, porque todavía faltan unos retoques, como por ejemplo acá falta subir los corazones auriculares. ¿Qué más falta? Falta la formación de la nariz. Los ojos están muy lateralizados, pero ya el aspecto es casi humano. Si comparamos un embrión de un animal, un mamífero, con el humano, completamente diferente. Hay diferenciación y empieza la ossificación de huesos largos. ¿Cuáles son los huesos largos? Esta es la anatomía. Todos los huesos de los miembros, tanto superior como inferior, y también los huesos planos, que son los de la bóveda craneana, los huesos cortos, que son las vértebras. Bien. 2 tipos de osificación. La intramembranosa o osificación, también llamada directa, solamente para los huesos planos. ¿Cuáles son los huesos planos? La bóveda craneana. ¿Por qué es directa? Porque el mesénquima, que es un tejido embrionario, exodérmico o mesénquima, empieza a organizar esas estructuras que se conocen, esas células que son los osteoblastos. Esa palabrita blasto significa células formadoras de, en este caso, osteo, hueso. Y se van formando, como vemos acá, esas trabéculas óseas, y algunos osteoblastos van a quedar encerrados en esas trabéculas, formando los osteocitos. Los osteocitos son las células óseas, y esos osteocitos se encuentran en cavidades. Esas cavidades se llaman osteoblastos. Entonces, con P, plasto, cavidad. Blasto, células formadoras de, en este caso, de células óseas. Directa. ¿Dónde encontramos entonces? En los huesos de la bóveda craneana. Por eso que sale un poco con piel. Esta es la piel, y esta es la parte del hueso, que no es compacto, ustedes saben perfectamente al estudiar los huesos de la cabeza o del cráneo, son delgados, es una estructura de hueso esponjoso, que se le llama hueso esponjoso. En cambio, los huesos largos y los huesos cortos tienen otro tipo de osificación que se llama endocondral. ¿Por qué endocondral?
Porque primeramente se va a formar un cartílago, acá lo vemos, un borde cartilaginoso, y poco a poco a nivel de la diáfisis empieza a osificarse. Esa osificación es la osificación primaria, diáfisis, acá. Quedando solo cartílago en las epífisis. Mientras haya cartílago en las epífisis, en los extremos, hay crecimiento del hueso. Una vez que ya no hay más cartílago, ya terminó el crecimiento del individuo. ¿Que se puede hacer trasplante de hueso? Sí, claro. A Messi le hicieron en España, incorporaron hueso para tener un poquito más de talla, ¿no? Y ustedes saben que es un jugador extraordinario, a pesar de que tiene 10 centímetros de hueso implantado. Entonces aquí es indirecta, porque primero es cartílago y después el tejido óseo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en las láminas el día sábado? Esto de acá, es la oxidación intramembranosa, osteoblastos, secreción de esta matriz medio rosada, la sustancia osteoide, se llama así, que es la matriz no mineralizada. ¿Por qué? Porque después va a recibir las sales de fosfato de calcio, también llamada hidroxiapatita, para darle la dureza del hueso largo en lo que respecta ya a los huesos compactos. Y lo tenemos en las trabéculas óseas, y estas células que están acá son los osteoblastos. Poco a poco van transformándose a osteocitos. Endocontral, primero el cartílago aparece primariamente en la diáfisis, la osificación primaria, y luego la secundaria en las epífisis. Una vez, como vemos acá, completó totalmente la osificación y ya no hay más crecimiento del hueso. Y acá es lo que vamos a ver en la lámina. Tenemos la parte epifisiaria, esta es la epífisis, esta es la metáfisis, y esta parte es la diáfisis. Aquí hay las trabéculas óseas, que son, eso acá, las trabéculas óseas, ya aparecen acá, y la médula ósea. La médula ósea, ustedes saben que ahí hay células que van a ir poco a poco madurando para formar la línea roja, la línea blanca, ¿no? De las células sanguíneas. Los anexos embrionarios colaboran en la formación del embrión, pero no forman parte de él. Entonces se preguntan, ¿los anexos embrionarios forman parte del embrión o falso? ¿Acompañan al desarrollo? ¿Acompañan colaboran con la formación del embrión? ¿Y cuáles son esos anexos embrionarios? Acá están, amnios, una telita avascular, el saco vitelino, que lo tenemos, el alantoides, que está de acá, y el corio, que vamos a ver a continuación. Este es el corio, velloso. Entonces, cuando se hace un corte histológico de este corio, pues vamos a ver las vellosidades coriales, que eso lo van ustedes a observar en la parte práctica. Bien. El amnios, en el embrión y en el feto también se encuentran amnios. Está en el de un saco la cavidad amniótica. Esta es la cavidad amniótica. ¿Qué cosa hay acá? Líquido amniótico. Ese líquido amniótico, el feto, más adelante va a tragar, va a deglutir ese líquido amniótico, recibe de nutriente hasta que aparezca la placenta. Por ahora todavía no hay placenta. Ya en el periodo fetal aparece la placenta se encarga de dar el mantenimiento nutricional de la madre hacia el feto. ¿Qué más? En la cavidad amniótica se forma cavitación, ¿no? El epiblasto, este es el epiblasto, y el citotrofoplasto, que es esta parte de aquí. Este ya lo hemos visto en la clase pasada. Los amnioblastos, a partir del epiblasto, proliferan, tapizan y forman pues el amnio. Es una membranita avascular, no tiene vasos sanguíneos, es transparente, envuelve a todo el embrión, le recubre el cordón umbilical y a la placa corneal. El saco vitelino. El saco vitelino, que lo tenemos, conecta con el intestino medio. El intestino medio. Ahí hay una comunicación, eso se conoce como conducto ónfalo-mesentérico. Eso tiene que desaparecer. Si no desaparece, entonces se forma ahí
estructura aberrante que puede conectarse directamente con el ilion y por el ombligo, en el recién nacido, en los primeros meses, comienza a salir el excremento. Tiene una conexión, no cerró, no desapareció. Entonces tiene que desaparecer ese conducto ónfalo mesentérico, este de acá, o también se llama conducto líquido. Alantoides, un divertículo posterior, acá está, alantoides, va a formar ya, cuando ustedes hagan anatomía, en la parte abdominal, le dicen a su profesor que le enseñe cuál es el ligamento umbilical medio. Viene a ser los rezagos de ese alantoides, que recibe el nombre de uraco. Ya en nosotros ya no tenemos el alantoides, pero sí tenemos el uraco, que viene a ser justamente un ligamento umbilical medio. Presenta abundante vascularización, a diferencia del agnus, que es avascular, son parte del cordón umbilical. Aquí tenemos el tallo de conexión futuro cordón umbilical. Aquí acá está el alantoides. Y estas son las velocidades coriónicas. Lo vamos a ver también al mismo poco. Y el corio, dos tipos, liso y velloso. Ahí lo tenemos. Este es el velloso y este de acá es el liso. ¿Ahí tenemos? Y aquí vamos a encontrar tres tipos de vellosidad. También ustedes lo van a ver. Vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Primarias, citotrofoblasto, sincicio trofoblasto. Sincicio, cito. Secundarias, mesénquima o centro mesodérmico, sincicio afuera, cito adentro. Y luego las terciarias tienen sincicio, acá está, sincicio, algo de cito queda, no desaparece totalmente, pero sí lo que llama la atención son esos capilares. Esos capilares son capilares no maternos, sino son capilares fetales. Capilares fetales. Le preguntan, ¿los capilares que se encuentran en la velocidad terciaria son maternos? Ustedes ponen muchas veces verdadero, falso. Son fetales, capilares fetales. Esto es lo que vamos a ver entonces en la parte de las láminas, las primarias, las secundarias, y luego acá tenemos las terciarias, porque son capilares, secundarias. Son las tres tipos. Las primarias aparecen, fíjense, al final de la segunda semana. Las secundarias, inicios de la tercera semana. Y las terciarias, al final de la tercera semana. Repito, primarias al final de la segunda semana. Las secundarias, inicios de la tercera semana. Y las terciarias, al final de la tercera semana. Alguna patología que es importante recordar, oligohidramio. ¿Qué cosa es oligo? Poco. ¿Qué cosa es hidramios? Poco líquido amniótico. Normalmente en un embarazo, a término, hay 1 litro de líquido amniótico. Eso es importante porque el feto traga del líquido amniótico, lo devuelve en la orina fetal, que todavía es una orina hipotónica. Pero cuando hay menos de 400 mililitros de líquido amniótico, da lugar a esta alteración que se conoce como oligohidramios o también oligoamnios, también se llama así. Y es causado por una agenesia renal bilateral. ¿Qué cosa es agenesia? Ausencia, sin génesis, sin desarrollo, de los riñones. De los dos riñones, no hay riñones. Eso se conoce como la secuencia de Potter. Riñones poliquísticos u obstrucción de la vía urinaria. Entonces acá tenemos una secuenciación. ¿Qué pasa cuando hay agenesia renal bilateral, o cuando hay obstrucción de los uréteres, o cuando hay una pérdida crónica de líquido amniótico? En muchas gestantes manifiestan que me rompió la fuente, comienza a producir un líquido fuera de la propiedad, sanguinolento a veces, y eso es inicio de un problema de un aborto espontáneo. Entonces tiene que guardar reposo para evitar que se produzca el aborto,
espontáneo. Entonces este oligohidramnios va a producir hipoplasia pulmonar. ¿Qué es hipoplasia? Poco desarrollo de los pulmones. Provoca insuficiencia respiratoria en el recién nacido y por supuesto la muerte. A pesar no tiene 2 riñones y los pulmones tampoco alcanzan su desarrollo máximo, muere el recién nacido. Por otro lado, como no hay mucho líquido amniótico, la carita está pegado al cuerpo uterino. Esto va a dar lugar a una compresión fetal que ocasiona alteración facial y también deformaciones de extremidades. Extremidades hacia adentro, esto se conoce como pie sambo o pie equinovaro, ¿no? Camina como pato, pero no llega a vivir mucho tiempo, horas, ¿no? Porque le faltan 2 riñones, hay hipoplasia pulmonar. Y el otro extremo es demasiado líquido amniótico, demasiado. Puede verse a trastornos en el feto que le impide deglutir líquido amniótico. ¿Por qué? Hay 2 aspectos importantes que hay que recordar. Un órgano así tubular inicialmente es compacto, luego se va recanalizando, porque ya está programado por apoptosis, eso debe desaparecer. Pero que resulta que queda dentro tejido, entonces no hay la luz suficiente de ese órgano tubular, o en este caso el esófago. Eso se conoce como atresia esofágica, atresia. Y lo que es la estenosis, que es por una hipertrofia de la capa muscular. Ustedes recuerdan que todos los órganos tienen los 4 tejidos fundamentales: epitelio, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso, en sus diferentes variedades que hay. Entonces, en este caso, polihidramios, el feto traga líquido amniótico, pero no pasa al estómago, no pasa al intestino, se acumula, entonces va a dar lugar a una excesiva cantidad, más de 1 litro de líquido amniótico. Eso se conoce como polihidramios. La atresia esofágica, anencefalia, no tiene cerebro, anencefalia, no tiene pues la facultad para poder enviar señales de tragar, deglutir líquido amniótico. Una mayor producción de líquido amniótico por alteraciones pulmonares también, no funcionan los pulmones, no hay liberación de líquido amniótico y déficit de la hormona antidiurética. Fetos con alteraciones cromosómicas, la trisomía 13, 18, 21 son fetos que presentan estos cuadros, no llegan a nacer totalmente, excepto la trisomía del par 21, que viene a ser ¿qué síndrome? El síndrome de Down. Ahí vemos al feto dentro de la matriz, hay polihidramios, exceso de líquido amniótico que está rodeando el feto, entonces vemos que es tremendamente protuberante, es la parte uterina por el acúmulo de líquido amniótico. El periodo fetal, también conocido como fetogénesis, crecimiento y desarrollo del feto, pero aquí hay un detalle. En el feto ya no hay desarrollo. ¿Por qué no hay desarrollo? Porque están formados otros órganos cuando en el periodo embrionario. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el feto? Va a ocurrir la maduración de los órganos, aparatos y sistemas que ya han sido formados en el periodo embrionario. No hay formación de ningún órgano, ni aparato, ni siquiera un tejido en el periodo fetal. Lo único que ocurre es un crecimiento, lo único que ocurre es una maduración. A eso se le llama desarrollo. Entonces, cuando dicen desarrollo fetal es un término mal empleado. El desarrollo es propio, característico de quién? Del periodo embrionario. Entonces, siempre se pone en la pregunta del examen. El periodo fetal se caracteriza por el desarrollo fetal es un hecho importante dentro del crecimiento del feto. ¿Verdadero o falso? Se pone verdadero, falso. No hay desarrollo, porque hay crecimiento, aumento de masa, tamaño, volumen. Comprende de la novena hacia el final de gestación. Crecimiento rápido, proporcional, diferentes regiones corporales. O sea, hay un aumento de masa, tamaño y volumen. Crece en verdad. Llega un momento que el feto crece tanto que ya la mujer ya no puede ocultar su embarazo, por más faja que se ponga, porque el feto rompe esa faja porque va creciendo.
va aumentando de masa, tamaño, volumen. Eso es lo que caracteriza el feto. Se ha considerado con frecuencia que el embrión fetal es un tipo de crecimiento y maduración fisiológica de los órganos fetales. A eso se le llama desarrollo fetal. Pero no es porque aparezcan nuevos órganos o porque aparezcan nuevos tejidos, porque ya está todo codificado genéticamente durante el periodo embrionario. Las avances de radiología, ¿no? Están en la especialidad de radiología. Ahora, otras técnicas diagnósticas se ha mejorado mucho el acceso al feto. Actualmente se hace cirugía fetal. La cirugía fetal es una rama de la cirugía pediátrica. Y aquí en la maternidad se está haciendo maravillas. Sobre todo hay una malformación del sistema nervioso que se conoce como espina bífida. Si nace una criatura con espina bífida, que es un DCPN, o sea, defecto del sistema neural, va a tener dificultades en los esfínteres, ¿no? A nivel anal, a nivel digestivo, y eso trae consecuencias muchas veces graves, ¿no? Muchas veces graves. Y actualmente se está haciendo cirugía intraútero. Se saca el feto, se hace la corrección de la espina bífida, se pone una malla, ¿no? Para introducir una médula que no está expuesta, luego se sutura, y como es un tejido fetal, no deja ninguna cicatriz. Nuevamente se coloca en el interior del útero y sigue la gestante con su embarazo. También se está corrigiendo una hernia, que es la hernia de Bogdanec, donde las asas intestinales entran a la cavidad torácica. Y al entrar a la cavidad torácica, ¿qué es lo que hace? Que el pulmón, por donde ingresa al lado izquierdo, que es lo más frecuente, se torne hipoclásico, no llega a alcanzar el tamaño real. Se saca el fetito, se hace la corrección, se sutura esa cavidad por donde están entrando las asas intestinales y luego se coloca nuevamente al útero y sigue el proceso. Eso se llama la cirugía fetal, que ya se está haciendo acá, por supuesto. Y eso ha ayudado, por supuesto, con toda la ecografía o con también se puede hacer laparoscópica. Entonces es posible determinar el patrón de crecimiento y el estado de bienestar fetal con una notable precisión. Y vemos entonces 9 semanas hasta la semana 40. ¿Por qué 40 semanas y no 32 semanas? Ya ustedes conocen eso. 40 semanas se toma el FUR, fecha última de regla. 38 semanas se toma como referencia el día de la fecundación. Más fácil de recordar cuándo fue el FUR que cuando tuve una actividad sexual, ¿no? A veces no se acuerda la pareja, pero sí se acuerda la mujer de su FUR, de su fecha última de regla. Inclusive apunta pues en sus calendarios la fecha cuando tuvo su regla. Y lo más saltante de semana 10 a 12. Asas intestinales visibles, o sea, ¿cuándo salían las asas intestinales? Sexta semana. ¿Cuándo están retornando? 10ª semana. Retornan hacia la cavidad. ¿Por qué? Porque el hígado ya ha disminuido el tamaño y también como se está produciendo la osificación, aparece la médula ósea. Entonces, ¿qué ocurre en la médula ósea? Hematopoiesis. Es decir, la formación de la línea roja, la línea blanca de células sanguíneas. Bien. Ahí lo tenemos. Las asas intestinales están ingresando. Los genitales externos del varón y la mujer son semejantes. Recién a semana 12, pues está en rojo, semana 12 se aprecia la diferenciación de los genitales externos. ¿Ven ustedes acá? 10ª semana prácticamente son idénticos, es difícil precisar, señora, su hijito va a ser varón o va a ser mujercita. Y resulta que nació varón. O sea, se preparan todos, ¿no? Todo rosadito para hacer el echado, la manillita. Y nació varón. Nació Simón. Ustedes saben esa canción, ¿no? Nació Simón. ¿Qué hacen? Que pues juega con la muñequita, juega con
con los vestiditos, etc. Ese sexo se llama sexo de crianza. Se cría como mujercita siendo varón. Por eso cuando lo va a visitar su papá, su hijo, a Simón, se da con sorpresa de que no era su hijo, ¿no? Era otra persona, bien maquillado, bien con tacos, seno postizo y todo lo demás. ¿Qué hizo el papá de Simón? Aceptar nomás la realidad. Formación de orina, 10ª semana, y esa es excretada en el líquido amniótico. De tal manera que el feto traga, deglute su orina. De ahí que hay medicina alternativa de la orinoterapia, donde el individuo toma su orina. Después, por supuesto, de haber sido centrifugada, porque si es un adulto ya hay tóxicos ahí, ¿verdad? 10ª semana toma. Centro de circulación primaria en huesos largos y del cráneo. 17 a 20, presencia de la leche gaseosa. Esta es una grasita que tiene el feto que no permite el contacto directo con el líquido amniótico, porque el líquido amniótico es macerante, que imagínense, está ahí 40 semanas dentro, se puede macerar. Entonces, este herpes gaseosa lo protege, es una grasa, una grasita que tiene el feto. Se forma la grasa parda, presencia del anugo, el pelo es todo el cuerpo, tiene pelo, después va a quedar solamente concentrado en el cuero cabelludo. Cuando ustedes dicen, me voy a lavar el pelo, ¿pero qué pelo? Me voy a lavar el cuero cabelludo, es lo correcto, el cuero cabelludo. Tenemos la grasita, aparecen las cejas, las pestañas, visibles, madre recibe movimientos fetales, ya se comienza a mover, ¿no? Comienza a mover el feto. Y la mamá dice, me pateó mi hijito, me pateó mi bebé. No es que la pateó, sino que se está ya moviendo prácticamente. Semana 26 a 29 prácticamente se forma el surfactante pulmonar. ¿En qué periodo? En el saco terminal, en el desarrollo de los pulmones. ¿Qué cosa es el surfactante pulmonar? El árbol respiratorio termina en los alveolos pulmonares. Esos alveolos pulmonares tienen que estar abiertos para que en el momento del parto salga el feto en el medio ambiente ya pueda respirar. A veces comienza a llorar, mejor que llore, porque es un llanto sin lágrimas. Entonces eso hace que los pulmones comiencen a funcionar, a eliminar justamente restos de líquido amniótico. Bien. Ese surfactante pulmonar no permite que colapsen los alveolos. Si no se forma el surfactante pulmonar, el alveolo colapsa, se cierra. Y eso da lugar al recién nacido de una enfermedad mortal, que es el distrés respiratorio. Afortunadamente se puede aplicar el surfactante pulmonar artificial. Ya hay el surfactante artificial que se inyecta para que los pulmones puedan conservar la abertura de los alveolos pulmonares. El sistema nervioso central ya está maduro, presencia marcada de pelos en la cabeza, al igual que las pestañas. Tenemos ya el cuero cabelludo presente y empieza el descenso de los testículos. ¿En qué semana? Esta es la semana 28. Los testículos empiezan a descender porque se forman en la cavidad abdominal. ¿Qué temperatura tenemos en la cavidad abdominal? 36,3, 36,5. Demasiada temperatura para el desarrollo del testículo. Entonces tienen que descender. Por supuesto, ayudado por andrógenos, ayudado por genes que son responsables de la migración de los testículos hacia las bolsas secretarias. De quedarse esos testículos, por eso es importante, si alguna vez ustedes por emergencia tienen un parto en el micro, en la calle y no hay auxilia a esa gestante, si es varoncito, tocarle ahí el escroto para ver si están los dos testículos, porque ese se ha quedado. Eso genera lo que se llama criptorquidia. Y ese testículo, como hay una temperatura alta, comienza a necrosarse, genera un tumor de testículo. Y eso se hace maligno y da lugar pues, al seminoma, que es el cáncer del testículo.
Entonces, los tumores que aparecen tempranamente no es que más adelante recién aparece ese tumor, ¿no? Ahí lo tienen. Poco a poco comienza a malignizarse y comienza a hacer metástasis. Entonces, semana 28 descienden los testículos. Lo tenemos, el testículo extraccionado con un gobernáculo, lo atrae, y también un proceso vaginal. ¿Qué es el proceso vaginal? El proceso vaginal es un repliegue del peritoneo. Cuando llega el testículo al escroto, eso desaparece ese proceso vaginal. De persistir esto, las asas intestinales pueden entrar por acá y generar la hernia inguinal. Los varones que presentan una hernia inguinal o una hernia escrotal, llega hasta el escroto. Entonces, esa hernia hay que sacarla, ¿no? Porque son masas intestinales que han entrado, porque este proceso vaginal no se cerra, debe cerrarse por supuesto. Semana 36 a 40 ya la nubo ausente, ya no hay, solamente queda en la región del cuero cabelludo, las tetas, las pestañas. La piel de color rosa azulado, testículo en el escroto, o son barbares en inguinal, disminuye el ritmo de crecimiento, tórax prominente y mamas poco sobresalientes y ambos. Ya aparecen los botones mamarios, nada más, son botones, pero no son mamas, no son glándulas mamarias, sino botones mamarios, en los dos sexos. Inclusive en el momento del nacimiento puede salir calostro, puede salir botones mamarios, sí, cierto, sea varón o sea mujer, puede salir. Como consecuencia aquí de los estrógenos producidos por la placenta. Y tenemos ya encajado el feto para salir en un parto normal. ¿Por qué crece el feto? Porque hay procesos anabólicos que hacen posible un metabolismo graduado para ir creciendo de acuerdo a las semanas de gestación que sea compatible. Semana de gestación con talla y masa corporal. Evitar decir peso, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto pesan? Dice que ya 50 kilos, 57 kilos, 60 kilos, etc. No es la pregunta correcta. ¿Cuál es tu masa? Mi masa es 56 kilos, masa, por supuesto, porque peso, todos tenemos el mismo peso. ¿De qué depende el peso? La gravedad por la masa corporal. Estamos en la Tierra, la gravedad es única para todos nosotros. Si nos vamos a la Luna, claro, cambia la gravedad, entonces varía nuestro peso. Por eso que los vuelos espaciales están como flotando, porque es otra gravedad. Entonces mejor es masa corporal. Inclusive hay una formulita, ¿no? La IMC. ¿Qué cosa es la IMC? Índice de masa corporal. No es de peso corporal, sino de masa corporal, que es lo correcto. Este proceso va a dar lugar a dos tipos de crecimiento. Un macrosómico macro, tremendo, crecimiento fetal exagerado, que le da un tamaño grande, 4 kilos, 4,200, 4,300, un tremendo feto. Y ahí tenemos. Y otro es la obesidad, son completamente diferentes. También es un crecimiento, pero a predominio de ¿qué? De tejido graso. Entonces, son dos crecimientos, uno macrosómico graduado y otro obeso, una acumulación de tejido graso. Tenemos desde ahí el obeso y desde el macro. Realmente hay macrosomía, ¿por qué? Cuando la madre es diabética o cuando una madre que está en altura, en el Cerro de Pasco, a tantos metros sobre el nivel del mar, como hay falta de oxígeno, entonces tiene que haber una contraposición para poder funcionar la falta de oxígeno. Y eso genera entonces que el feto desesperadamente adquiera oxígeno de la madre la deja sin oxígeno y va creciendo. ¿Quién regula el crecimiento? Determinantes genéticos. Genoma embrión feto y genoma de la placenta. La placenta también tiene su genoma. Y los determinantes epigenéticos, ambiente materno, factores endocrinos, factores parácrinos, factores
¿Qué cosa es el epigenético? ¿Qué significa la palabra epi? Epi por encima. No es lo mismo genético que epigenético. Epigenético, como ven ustedes ahí, son el aspecto ambiental. El aspecto ambiental, en este caso, el ambiente materno, el ambiente con factores endocrinos, paracrinos, autónomos. ¿Qué son factores endocrinos? Las hormonas. ¿No? Las hormonas. ¿Qué son paracrinos? Células o vecinas, paracrinos, paralelos. Autoquinos, lo mismo. Nutrición por parte de la misma objeto. Factores que disminuyen la actividad fetal. O sea, cuando la gestante dice, ya no se mueve mi bebé, ¿qué es lo que está pasando? Reducción del oxígeno. ¿Qué más puede pasar? Malformación del sistema nervioso central. ¿Quién dirige los movimientos del feto? Esa patadita que dice que está dando su bebé, el sistema nervioso central. ¿Qué más? Medicación materna. Hay indudablemente mujeres que después del parto entran en un estado depresivo, una depresión postparto, y se automedican tomando justamente tranquilizantes, ¿no? Ansiolíticos, y eso da lugar a que el feto ya no se mueva porque la mamá está sedando prácticamente ese movimiento. Factores que influyen en la percepción materna de la actividad fetal. O sea, ¿qué factores influyen y que no sienten que se está moviendo y se asustan, ¿no? Sobre todo si es el primer hijo, ¿no? Y que le ha costado mucho para salir embarazada. Placenta previa, cuando hay un sangrado, porque la placenta no está en la parte lateral, sino está en la parte central, junto al agujero interno del cervix o cuello. Polihidrangios o hidrangios son sinónimos. Actividad materna. La madre actualmente, ustedes ven, tiene sus caramelos, sus chocolates, ambulantes, cobradoras, etcétera, etcétera. Entonces tiene mucha actividad. Esa actividad no permite percibir si se está moviendo o no se está moviendo. Y la obesidad. Cuando hay demasiado tejido adiposo es muy difícil palpar, parece que se está moviendo o no se está moviendo. Factores que regulan el crecimiento, ¿cuáles son los factores? Control genético, 40%. Factores estimulantes, factores ambientales. ¿Qué factores estimulantes? La acción hormonal, las hormonas, nutrientes en sangre materna, flujo uteroplacentario y transporte placentario. Todo se incluye en el crecimiento fetal. Ahora, así como hay crecimiento fetal, hay restricción del crecimiento fetal, RCI, intrauterino. Es mejor decir restricción que retardo. En algún libro encontrar retardo, un término que no suena, retardo. Mejor es restricción. ¿Cuáles son los factores? Genéticos, factores hormonales, factores ambientales, anomalías uterinas y placentarias, infecciones fetales que pasa hacia la madre, y trastornos maternos o enfermedades maternas. Y anomalías congénitas. Todo eso restringe el crecimiento fetal. La etiología puede ser cromosomopatías, trisomía del par 13, síndrome de Pató, trisomía del par 18, Edwards, y trisomía del par 21, Down. O monosomías, X0, las chicas Turner o Turner. Luego, de lesiones, las pérdidas de un segmento de cromosoma. Y mosaicismo son dos líneas celulares diferentes de un solo individuo. De una línea celular normal y una línea celular anormal. Eso se llaman mosaicos. Las malformaciones congénitas, meroencefalia, gastrosquisis o paracele, hernia palmar. Vean ustedes. Si hay tejido nervioso, no puede ser anencefalia. ¿Qué significa anencefalia? Sin encéfalo. Pues si tiene tejido nervioso, en este caso, por ejemplo, no podemos decir que es un anencéfalo, ahí tiene una masa de tejido nervioso. Entonces mejor es llamar meroencefalia, o sea, parcial. Las asas intestinales que salieron forman la hernia umbilical fisiológica, deben retornar a la adherencia inflamatoria.
Y si no retornan, va a dar lugar al ómpalo cerebral. Afortunadamente la cirugía pediátrica abre ahí, introduce las ACTN y coloca una banda, ¿no? Para evitar que nuevamente pueda salir. La cirugía pediátrica avanza bastante en eso. Por otro lado tenemos la gastrosquisis. La protrusión de asas intestinales, no por el cordón umbilical, acá está el cordón umbilical intacto, sino que es una falla de la musculatura de la pared abdominal. No se desarrolla adecuadamente, deja un espacio y por ahí salen las asas intestinales. Eso se llama gastrosquisis. Entonces no es lo mismo gastrosquisis que omphalocele. Y esta es la hernia umbilical, la hernia diafragmática, perdón, la que hablaba hace un momento de ustedes. Asas intestinales en la cavidad torácica. Esta es la necropsia de un recién nacido con hernia diafragmática de Boch-Dalek. Boch-Dalek se escribe. O hernia diafragmática siempre del lado izquierdo, lateral izquierdo. Acá está. Estas son asas intestinales. Entonces ese recién nacido muere porque ese pulmón izquierdo está totalmente copado con asas intestinales. Entonces hay hipoplasia del pulmón izquierdo y por lo tanto no tiene una buena respiración al recién nacido y fallece. Infecciones torsi. ¿Qué cosa es infecciones torsi? T de toxoplasmosis, O otros, R rubiola, C citomegalovirus, H herpes. Es un grupo de enfermedades causadas, como vemos, toxoplasma. ¿Quién transmite el toxoplasma? Los gatos. Mucha gente le gusta los gatos, duerme con los gatos. Pero esos gatos a veces se escapan, los pecheros, van a buscar a la gata en una noche de luna, comienzan a maullar hasta encontrar a la gata. Pero ahí también queda ese macho, porque cuando está con la gata, está buscando por dónde escapar, porque la gata lo agarra y prácticamente lo mata al gato lechero. ¿Y por qué? Porque el pene del gato macho es aserrado, tiene como dientes. Entra por supuesto fácil, pero al salir le produce una escoriación en la vagina. La gata lo agarra al gato macho y lo destroza prácticamente. La sífilis, ustedes sabían, la sífilis producida por el treponema pálido, y la listeria, o sea, la listeriosa. Listeriosa es una infección realmente en ambientes de mucha temperatura. Gestación múltiple, trillizos, gemelos monocoriónicos, ocupa mucho espacio, no deja pues que haya un crecimiento regular del feto. También factores placentarios, la novedad de la placenta, los infartos, infarto de placenta, las partes blancas que vemos acá. Placenta previa, esto es lo normal, vemos acá la placenta marginal y la placenta completa, tapando totalmente los orificios del cuello uterino. Descanso absoluto para evitar que se produzca un aborto espontáneo. Esta es la placenta, cordón umbilical, vasos coriónicos entre la torta placentaria. También hay otro trastorno que es la placenta tiene que llegar hasta cierto límite. Si pasa más allá de esa decidua basal, estamos hablando de acretismo placentario, placenta acreta. Si llega a la parte muscular del útero, o sea, el miometrio, es una placenta increta. Y si perfora el miometrio y llega a tomar contacto con órganos de la región pélvica, se llama placenta percreta.